¿Estás alucinando en este momento? ¿Has estado ya en un manicomio? ¿Pero qué tan loco estás? Este tipo de preguntas son a las que sistemáticamente se enfrentan las personas con algún trastorno mental. Así que en este video vamos a romper esos estigmas sociales que afectan al desempeño educativo, individual y laboral, además de que dan pie a la discriminación y violación de derechos. Lo que aprenderás en este video. Comencemos por entender qué es la esquizofrenia. Según la OMS, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. La esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar al desempeño educativo y laboral. ¿Cuáles son sus características? Se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Los síntomas se manifiestan de manera distinta en cada persona. Por eso se habla de un trastorno heterogéneo. Algunas de las experiencias más comunes son el hecho de oír voces y los delirios. ¿Alucinaciones? ¿De qué va eso? Las alucinaciones son alteraciones en la sensopercepción. Pueden ser auditivas y visuales. Las auditivas son las más frecuentes. Los pacientes escuchan voces sin necesidad de que se encuentren personas dentro de su contexto inmediato, las cuales pueden atender a ideas diversas, como el llevar a cabo una acción específica, y la mayoría descalifican al individuo. Las alucinaciones visuales se fundan en la captación de elementos que pueden parecer que cambiaron de lugar, de forma o de color. En México, alrededor de 1 millón de personas tienen este diagnóstico, y aunque se presenta por igual en hombres y mujeres, se sabe que en varones inicia entre los 15 y los 25 años de edad, mientras que en las mujeres es entre los 25 y 35. Al tener esquizofrenia se pierde el contacto con la realidad, por lo tanto es inherente a problemas mentales y a algunas condiciones médicas. Una de las mejores maneras de ayudar es estar informado sobre esta condición para evitar su estigma. ¿Cómo se diagnostica? Para hacer el diagnóstico se toman en cuenta varios condicionantes como la genética, el contexto en donde se desarrolla el individuo, laboral, familiar, escolar, el uso de drogas o causas físicas que posibilitarían el surgimiento de la enfermedad. Dos aspectos fundamentales para considerar un posible caso de esquizofrenia son: número 1, la prevalencia de delirios y alucinaciones por un lapso mayor a los 6 meses. Número 2, sin antecedentes previos. La inexistencia de una enfermedad o trastorno anterior relacionado a alteraciones de la percepción y el pensamiento. El diagnóstico temprano, más el tratamiento terapéutico profesional aunado al psicofarmacológico, permite a los pacientes reintegrarse nuevamente a su contexto social y construir una nueva realidad en donde la esquizofrenia coexiste. Además de continuar con sus proyectos de vida, estudiar, trabajar, viajar, ejercitarse. La comprensión de los demás es fundamental para la rehabilitación social. El origen del término. Contemporáneo a Sigmund Freud, fue un psiquiatra suizo que dedicó su vida al estudio de los trastornos mentales. Soy conocido por ser el primero en utilizar el término esquizofrenia para catalogar esta afectación del pensamiento y las emociones, posibilitando en mi época un mejor diagnóstico. Un poco de historia. En 1911 fui director en Suiza de esta prestigiosa clínica. Durante el periodo 1898-1927 publiqué Demencia Precoz o el grupo de las esquizofrenias, escrito que marcaría toda una nueva etapa en la clínica de la psicosis. Como desde su nacimiento el nombre ha sido siempre cuestión de discusión, la esquizofrenia ex demencia precoz en la actualidad está siendo nuevamente objeto de debate,
sosteniendo que dicho rótulo estigmatizaría a los pacientes y estaría asociado a malos pronósticos. Algunas opciones posibles han sido trastorno de integración, trastorno de desregulación de la dopamina, síndrome de notabilidad, entre otros. La Sociedad Psiquiátrica de Japón ya lo ha hecho y habla de un trastorno de coordinación, apostando a que dicha modificación tenga un efecto terapéutico. Vivir con esquizofrenia. Se alteran procesos como la concentración, la memoria de trabajo y la cognición social, es decir, la comprensión de la conducta de los demás. Todo ello tiene repercusiones al crear vínculos sociales. La historia de Claudia. En la espalda esconde 6 tentáculos con los que ataca a sus víctimas. Así, era uno de los personajes que cobraba vida en la mente de Claudia. Poseía extremidades largas, un rostro pálido sin ojos, orejas ni boca. Lo veía en varios lados. Era una pesadilla sacada de una película de terror. En palabras de Claudia. Esa fue una de sus primeras alucinaciones antes de recibir el diagnóstico de esquizofrenia a los 17 años. Actualmente tiene 26. Su padre, quien se deslindó de su familia antes de que Claudia naciera, también padece este trastorno, que se sitúa como una de las 10 primeras causas incapacitantes en el mundo. Dieron inicio en la vida de Claudia los primeros episodios psicóticos al escuchar voces, sentir que trepaban por su cuerpo animales y ver seres que no existen. En promedio, una vez por semana, pero con el tiempo se volvieron más frecuentes. La situación se volvió insostenible, así que ella y su madre decidieron acudir con un especialista en salud mental en 2011. Fue diagnosticada con esquizofrenia. Aún con el diagnóstico, no se tomaron cartas en el asunto y su condición se complicó. Dirígete a la ventana de tu cuarto, ábrela, siéntate y lánzate. Si no lo haces, mato a tu mamá y a tus perros. Era la indicación. Con angustia, confusión y miedo, Claudia decidió acatar la orden. Afortunadamente, su madre llegó cuando estaba sentada en la ventana. Me tranquilicé y para no asustarla la tomé de la cintura y la jalé hacia mí. Cuenta Isabel, madre de Claudia. La idea y los intentos de suicidio son comunes. Más del 60% de los pacientes lo ha intentado al menos alguna vez. 3 días después de ese suceso, junio de 2012, Claudia ingresó a una clínica psiquiátrica privada, de la cual salió a los pocos días. En 2013 fue internada por segunda ocasión. Si estás atravesando el infierno, sigue caminando. En 2015 fue su último internamiento, pues dio el paso a enfrentar la esquizofrenia, hombro con hombro, a través del acompañamiento terapéutico y un terapeuta profesional. Después de la tormenta llega el acompañamiento terapéutico. Desde entonces no ha sido necesario hospitalizarla. Fue una experiencia amarga haber permanecido internada, recuerda Claudia. Desde aquella fecha, Claudia en casa pinta, canta, estudia y realiza sus actividades cotidianas. Trabajan afrontando la esquizofrenia en conjunto, un acompañante terapéutico, una psicoanalista y Claudia. Esto le ha permitido mejorar su comunicación con las demás personas y desenvolverse satisfactoriamente en la escuela. Terminó el bachillerato, sigue estudiando, toma e imparte clases de japonés, coreano, inglés y francés. Quienes la conocen se sorprenden de los avances que ha tenido. Cuando el yo se reemplaza por el nosotros, incluso la enfermedad se convierte en bienestar. Es importante que los familiares e individuos cercanos a la persona con esquizofrenia se adhieran a grupos psicoeducativos, en los cuales la familia obtiene información acerca de la enfermedad para poder entender y empatizar. El apoyo de la madre de Claudia es uno de sus grandes pilares. Ha sido un reto aprender a vivir con la crítica social, y es que hay una percepción errónea de la esquizofrenia. Se piensa que quienes la padecen son dementes y peligrosos. Eso no es verdad, expresa la mamá de Claudia. El reto actual no solo es comprender cómo interactúan los factores ambientales y genéticos en la manifestación o no de la esquizofrenia, sino también responsabilizarnos día a día para contribuir a la sensibilización de los trastornos mentales y colaborar para vencer el estigma.
La falta de información produce discriminación y rechazo hacia la persona con esquizofrenia. Cerebro y esquizofrenia. A pesar de las múltiples investigaciones que se han hecho alrededor de la esquizofrenia, aún no se conocen con exactitud las causas físicas o genéticas que la provocan, pues aunque últimamente se han identificado 12 genes relacionados, no puede considerarse que uno en específico sea el causante de su aparición. Uno de los factores que sí se conoce en la fisiopatología de la esquizofrenia es que se genera por una conectividad anómala entre varias estructuras del sistema nervioso central, lo cual genera circuitos cerebrales irregulares que son responsables de su compleja sintomatología. Más fácil. Es decir, que los pacientes con esquizofrenia presentan alteraciones en la estructura de determinadas regiones y tejidos del cerebro. Pero para comprender mejor esto, un poco de neurociencias. Este vato está involucrado en la memoria y el aprendizaje. Regula las emociones básicas. Integra la información que nos llega a través de los sentidos, excepto el olfato. Son las células básicas del sistema nervioso y están formadas por ramificaciones que trabajan conjuntamente para enviar mensajes electroquímicos de una neurona a otra, formando una enorme red que abarca todo el organismo. Ejemplo. Las neuronas sensoriales recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo. Esta información la llevan hacia el sistema nervioso central para que se pueda procesar. Por ejemplo, si tocas una taza y está caliente, las neuronas sensoriales que tienen terminaciones en las yemas de tus dedos transmiten la información al sistema nervioso central de que la taza está muy caliente, evitando que te quemes. Es una zona del cerebro que contiene las neuronas que producen el neurotransmisor llamado dopamina. Se ha constatado, según Hussein Manji, director médico terapéutico global de neurociencia en Janssen, alteraciones en los neurotransmisores de personas con esquizofrenia, principalmente la dopamina y el glutamato. Manji menciona que el aumento de dopamina dispara las alucinaciones, escuchar voces o ver cosas que no existen, o los delirios sentirse perseguido o espiado. Además, se reportan deficiencias en los niveles de glutamato, principal estimulante cerebral, lo cual afecta procesos como la concentración, atención y abstracción. No existe un origen único del trastorno, por ello se considera multifactorial. Si bien la carga genética incrementa el riesgo de sufrir este trastorno, algunos factores prenatales, abusos en la infancia, sexual, físico-emocional o el entorno familiar y social pueden desencadenar el trastorno. ¿Qué viene a tu mente con la palabra esquizofrenia? Tal vez es algo abstracto, indefinible, o asocias este trastorno con una situación desenfrenada que incluye camisas de fuerza. ¿Qué te parece si rompemos prejuicios, sumerjámonos en la esquizofrenia? A continuación te presento un audio inspirado y creado de acuerdo a alucinaciones auditivas de Claudia. Da pie a comprender el intenso miedo y paranoia que produce. Estúpida mierda. Lávate la boca, deja de respirar. No pasas. Dices pendejadas. No entiendes ¿Sabes? Voy a hacer que sepas. Mira cómo te azoto. Córtate. Nadie te quiere, no te va a querer nunca nadie. Ahora sí, estúpida. Él ya lo sabe, todos lo saben. Mira cómo te ven. Mira. Eres corriente. Se ríen de ti. Mírate. Qué fea eres. Eres fea, colerita. Apestas a mierda. Apestas. No te rasques.
No haces nada bien, no haces nada bien. Arriba en la cabeza. Y lo sabe. Rápido, córtate rápido, córtate rápido. Aquí te quedas, aquí te quedas. Que te pegue un pendejito. ¿Cuántos chingadazos te voy a dar? ¿Cuántos chingadazos llevas? ¿Cuántos? La esquizofrenia en el psicoanálisis. Recordemos que la esquizofrenia es un término creado para designar un grupo de psicosis. Al introducir el término esquizofrenia, Bloila señala un síntoma fundamental de la psicosis, la Spaltung o disociación, en palabras de Bloila. Más allá de los síntomas accesorios que pueden encontrarse, como por ejemplo las alucinaciones, un síntoma fundamental de la enfermedad es la Spaltung, disociación. Llamo esquizofrenia a la demencia precoz, porque la Spaltung de las más diversas funciones psíquicas constituye una de sus características más importantes. ¿La ¿qué? Se configura como la escisión o división del sujeto entre el yo o el psiquismo más íntimo y el sujeto del discurso consciente. La Spaltung, aunque sus efectos se manifiesten en diversos dominios de la vida psíquica, pensamiento, afectividad, actividad, constituye ante todo un trastorno de las asociaciones que rigen el curso del pensamiento. Si queremos entender la Spaltung, podemos recurrir a Kurt Vonnegut con su libro Matadero 5. ¿De qué va? Billy Pilgrim es un soldado que delira en medio de la guerra. Una historia amarga, conmovedora y a la vez divertidísima. De la inocencia confrontada con el apocalipsis. Una novela con ribetes esquizofrénico-telegráficos, en palabras de su autor. Para romper con la realidad, Billy se convierte en un viajero en el tiempo. Ha sido raptado por extraterrestres y transportado al planeta Trafalmadore. Ahí se encuentra prisionero en un zoológico, donde es exhibido como una especie exótica del planeta Tierra. Billy Pilgrim funciona como alter ego de Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut fue hecho prisionero en la Segunda Guerra Mundial y se encontraba en Dresde, cuando esta ciudad fue bombardeada y arrasada por la aviación norteamericana, dejando 135,000 muertos. Este hecho le marcó profundamente y decidió escribir un libro en torno a este tema, Matadero 5. La historia de un superviviente se convierte en una obra profundamente innovadora. Con su ficción, el escritor describe el trauma de aquel infierno. No cabe duda que la mejor ficción es la que se nutre de lo real, de la verdad histórica. Una excelente ficción para comprender la locura. El humor, a menudo muy negro, es esencial en la obra de Vonnegut, quien ha afirmado que lo cómico es parte tan integral en mi vida que empiezo a trabajar en una historia sobre cualquier tema, y si no encuentro elementos cómicos, la dejo. El espejo que soy me deshabita. El aporte de las teorías psicoanalíticas, puntualmente las de Freud y Lacan, es la búsqueda de los mecanismos de la esquizofrenia con una perspectiva estructural, lo cual nos permite poder pensar en lecturas complementarias a las aportadas por el saber psiquiátrico o neurológico. El término se impuso tanto en psiquiatría como en psicoanálisis, a pesar de las divergencias existentes entre un rubro y otro. Freud y Lacan. En lo que se refiere al psicoanálisis, tanto Freud como Lacan se ocuparon de la esquizofrenia. Freud, en su obra, señala los distintos tipos clínicos de la psicosis, así como también los diferentes aportes que el psicoanálisis podía hacer al abordaje de estas presentaciones. Las teorizaciones comienzan ya desde antes del siglo XX. Son testigo de ello, dedicado a la paranoia y dedicado a la melancolía, así como la inclusión en las neuropsicosis conjuntamente a las psicosis alucinatorias crónicas. No sería hasta el historial de Schreber que Freud daría un vuelco y elaboraría sistemáticamente una construcción
donde al igual que las neurosis, la psicosis se presentan como una enfermedad libidinal. Freud y Lacan se abocaron con mayor amplitud al estudio de la paranoia y dejaron algunas referencias dispersas en lo que respecta a la esquizofrenia. Lacan se adentró en el trabajo clínico desde el campo de la psicosis, ya desde su tesis doctoral de 1931. Mecanismo causal de la esquizofrenia. La gran mayoría de los autores ubican un mecanismo causal de la esquizofrenia, donde se genera una ruptura. En Kraepelin es la pérdida de la unidad interior. En Minkowski es la pérdida del contacto vital con la realidad. En Freud es la ruptura generada entre la representación cosa y la representación palabra. Y en Lacan es la posición y defensa irónica, efecto de la forclusión. Especialista en esquizofrenia es un estado de desestructuración psíquica del cual se puede salir. Con ello se plantea la apertura entre las fronteras, así como bajo circunstancias un neurótico puede caer en la locura, un psicótico puede hacer un camino de regreso de la frontera de la locura. Arte y locura. Porque la belleza no lo es si no tiene pinceladas de locura. La historia nos ha dejado a genios y artistas que sin importar sus padecimientos mentales dejaron una huella. Jorge Cuesta, famoso químico, poeta, ensayista y editor mexicano. Se le considera fundador de la crítica literaria mexicana. Jorge Cuesta sufría crisis de paranoia y estuvo en diferentes centros clínicos. El 13 de agosto de 1942, cuando se encontraba internado en la Clínica Floresta, se suicidó. Tenía 38 años de edad y había sido internado por un episodio que lo había llevado a cuchillarse los genitales. El hecho lo consagró como un escritor misterioso, oscuro y ambivalente, que supo plasmar en su obra emociones como la ansiedad, la vejez, el pesimismo, la muerte y el equilibrio. Se quitó la vida luego de terminar uno de sus mejores poemas. Aquí un fragmento. Nada perdura, oh nubes, ni descansa. Cuando en un agua adormecida y mansa un rostro se aventura, igual retorna así del hondo viaje, y del lúcido abismo del paisaje recobra su figura. Célebre historiador y analista de imágenes. Barbock fue el padre de la iconología moderna, una manera del estudio de la historia del arte que dirigía todo su interés al significado de la obra, atribuyendo a los testimonios figurativos el papel de fuentes históricas para la reconstrucción general de la cultura de un periodo, entrelazando así, a través del subsuelo de la memoria, el arte moderno con el pasado ancestral, primitivo o clásico. Barbock estudió artes, filosofía, historia y religión en distintas universidades alemanas, italianas y francesas. Viajó por el resto de Europa y, en América, conoció las culturas de varias tribus y comunidades nativas norteamericanas. Fue un especialista de la historia artística y cultural del Renacimiento y el manierismo italianos. Barbock, entre 1921 y 1924, padeció un trastorno mental, llevándolo a ser internado en un instituto psiquiátrico para seguir el tratamiento aconsejado por Ludwig Wiesbaden, uno de los psiquiatras más influyentes de su tiempo y seguidor de Sigmund Freud. La recuperación no duró demasiado. 5 años después, el 26 de octubre de 1929, Barbock murió en su casa de Hamburgo por causa de un infarto. Sus discípulos trasladaron los 60.000 volúmenes de su biblioteca a Londres, salvándolos de la destrucción de los nazis que estaban por llegar al poder. Hoy todo ese material sigue disponible y activo en el instituto que lleva su nombre, el cual pertenece a la Universidad de Londres. La construcción de mundos imaginarios, la obra de Alfred Kühn. Fue un escritor e ilustrador expresionista austriaco de origen checo. Aunque sus primeras obras mantienen una estrecha relación con el simbolismo, a lo largo de su existencia vio desarrollarse movimientos artísticos como el dadaísmo o el surrealismo, que han marcado profundamente el arte del siglo XX. Toda su obra, ya sean dibujos o textos, es producto de la combinación de una observación muy detenida, con una distorsionada imaginación que hace visible la tenue línea que separa, o une según se mire, los aspectos conscientes e inconscientes, el miedo y la ansiedad que sentía ante un mundo en el que nunca llegó a sentirse integrado, fueron sus principales fuentes de inspiración. En 1896,
concibe la idea de suicidarse ante la tumba de su madre, pero el tren que toma para ir al cementerio queda demorado varias horas por una inundación y en el momento decisivo le falla la pistola. Resuelto a ser fotógrafo militar, se alista en un regimiento, aunque es rápidamente internado en un hospital militar, abrumado por los trastornos del sueño. Munch. Pintor expresionista. En El Grito podemos observar el vivo retrato de la desesperación. El personaje central aparece sumido dentro de un mundo ominoso. Al fondo del paisaje, una pareja de andantes parece caminar tranquilamente, marcando un contraste emocional en relación con el personaje del Grito. Podría suponerse que la pareja de transeúntes pasean percibiendo el mundo sin visiones. Poseen velos que filtran lo real, en el sentido psicoanalítico, manteniendo la posibilidad de la representación y el lazo social. Al centro de la pintura aparece la imagen del caos, personaje que corre con los ojos desorbitados emitiendo un alarido ensordecedor, un ser fantasmal. Parece un grito que atraviesa todo lo visible. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Así de angustioso fue el momento en el que Munch vivió esa tarde en la colina de Ekberg. Este bosque frontera con la locura, donde tiempo atrás existió un manicomio, zona de trauma y sufrimiento de muchas personas. El mismo Munch estuvo internado en varias ocasiones en hospitales de este tipo. Durante su vida, el pintor noruego fue internado en clínicas psiquiátricas en varias ocasiones, algunas veces por alcoholismo y otras veces por complicaciones mentales. Al personaje lo podríamos pensar en la atemporalidad del inconsciente. Munch parece captar los gritos atemporales de las catástrofes sociales, anudados a los de su propia historia. Edvard Munch estuvo atravesado por un grito melancólico durante toda su vida, grito que cruzó las fronteras entre el arte y la locura. Afortunadamente, Munch contaba con la posibilidad de la sublimación, reflejándolo en su impresionante obra pictórica. Esto lo podemos ver en su obra Madre muerta con niña. En esta obra, el gesto de la niña es muy similar al personaje de El Grito. Es una niña sufriendo la dolencia de la orfandad, vivencia del desamparo ante el cadáver de su madre. La imagen es autorreferencial y representa la infancia traumática del artista. Vemos la reacción de la niña tapándose las orejas con las manos, que desde su interior parece escuchar el alarido de su desvalimiento. El propio Munch perdió a su madre siendo niño, pero es claro que su melancolía va más allá de la orfandad en una edad temprana. Edvard Munch contaba con 5 años de edad cuando murió su madre a causa de la tuberculosis. Unos años más tarde sufriría la pérdida de su hermana por la misma enfermedad. La enfermedad, la locura y la muerte son los ángeles negros que custodiaron mi cuna y me acompañaron durante toda la vida. Si quieres ampliar tu conocimiento respecto a la esquizofrenia, en la cajita de información encontrarás un link con varios libros y publicaciones que te servirán para conocer distintos aspectos de este trastorno mental tan complejo, desde historias de vida y documentación de los procesos cerebrales hasta los tipos de tratamiento y recomendaciones para familiares y cuidadores. He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera, el más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. John Nash.